La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos a Voces de Color y Música, y estamos con ustedes Alexis Ramírez en la grabación, Carlos Vélez en la realización. Voces de Color y Música, un programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, que se transmite a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Hemos invitado hoy a Mónica Molina Saldarriaga. Ella es licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, magíster en Estética de la Universidad Nacional, docente en la UPB y también en la Fundación Universitaria Bellas Artes. Mónica Molina Saldarriaga, y para precisamente obtener el título de magíster en Estética, realizó un trabajo de investigación sobre la fotografía de Jorge Ortiz. Y vamos a hablar entonces de este trabajo realizado por ella y a través de esta investigación de Mónica Molina conocer la obra de Jorge Ortiz. Vamos a tratar con las palabras de Mónica Molina de hablar de ese paisaje que nos muestra Jorge Ortiz en sus obras. Muchas gracias, Mónica Molina Saldarriaga, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Gracias, Carlos, por invitarme, es un placer para mí. Jorge Ortiz es uno de esos artistas bien importantes, relevantes en la historia de la fotografía artística en Colombia. Él ha propuesto una nueva perspectiva para la producción y la reflexión en torno a la configuración de un nuevo lenguaje fotográfico, en el cual confluyen relaciones pictóricas, conceptuales con la exploración de las técnicas fotográficas. Este es un resumen, una introducción que podemos hacer a este tema de la fotografía de Jorge Ortiz. ¿Por qué Mónica Molina decide en un momento dado hacer su trabajo, su tesis sobre la obra de Jorge Ortiz? Bueno, la verdad pues que es una curiosidad, primero sobre la fotografía y la química fotográfica que nació desde la universidad, desde que estaba estudiando licenciatura, y empezó como una serie de exploraciones alrededor de cómo fusionar o hablar de la fotografía no solamente como técnica para la captura de imágenes, sino también como una técnica que permite explorar el lenguaje artístico. Y en eso conocí al maestro Jorge por cursos y talleres que él empezó a dictar en común acuerdo con la Fundación Universitaria de Bellas Artes y con la Universidad de Antioquia. Entonces comencé como ese acercamiento. En el momento que decido hacer la maestría en estética, mi interés fundamental era comenzar a validar ese concepto del paisaje que plantea Jorge Ortiz. Entonces el desarrollo de la química y ese desarrollo de esos nuevos lenguajes, donde la fotografía ya no se presenta como la captura del paisaje, sino como una interpretación plástica y sensitiva de ese paisaje que se observa o que se obtiene a través de una serie de técnicas que él va explorando durante su vida como artista, y de ahí nació como la curiosidad sobre el proyecto. En una primera instancia hay una relación con la química, cómo desarrolla la química, pero a medida que voy explorando desde el anteproyecto o el proyecto como tal en la maestría, hay una necesidad también de hablar de ese lenguaje desde el concepto del paisaje y de ese lenguaje desde el concepto de la fotografía, como concepto y no como técnica. Desde ahí comienzo como a explorar y a buscar
esas interrelaciones que el maestro comienza a tener y a observar su obra. Primero fue un acercamiento de observación, ¿cierto? En algún programa pasado hablábamos de Jorge Ortiz y creo que hay una frase que puede resumirla, porque además la usa el mismo maestro Jorge Ortiz, es que él es un fotógrafo sin cámara. Sí, él es totalmente un fotógrafo sin cámara. Y eso fue una de las cosas que me pareció más interesantes, pues esa dicotomía que empieza a aparecer entre si la fotografía necesariamente se produce a través del proceso técnico de la mecánica de la cámara, o si también la fotografía es una cuestión que el mismo maestro también habla, y es una cuestión de luz, ¿cierto? De saber manejar la luz y saber entender la luz como un proceso conceptual, y eso me parece supremamente interesante. De hecho, cuando él abandonó la cámara, él dice que encontró otras maneras de hacer fotografía, que obviamente vienen influenciadas pues por estudios y por análisis que él ya viene previos alrededor de la historia fotográfica con el dadaísmo, con Man Ray, como Moholy-Nagy, que es uno de sus artistas como influenciables o estudiados en una profundidad bastante significativa, y eso hace que Jorge abandone netamente el dispositivo y consiga que la fotografía sea química, y eso es como una parte bastante interesante. Antes de que empecemos a hablar de Jorge Ortiz y de estos paisajes de Jorge Ortiz, me gustaría que le contara a los oyentes, Mónica Molina, cómo fue ese acercamiento, el proceso de investigación suyo para este resultado, que es esta tesis que usted presenta para esta maestría en estética. ¿Cómo fue ese proceso de acercamiento y de investigación que usted hace con el maestro Jorge Ortiz? Bueno, primero, obviamente, pues hubo un acercamiento a la obra, hubo un acercamiento después, como hablar con el maestro y gente que conocía su trabajo. Y yo creo que la experiencia más bonita fue haber tenido una conversación o un par de conversaciones, yo creo que fueron como 3 conversaciones realmente con él, y saber de su propia voz lo que él sentía, ese proceso de transformación, lo que él pensaba alrededor del imaginario fotográfico. Mi investigación empezó con una investigación documental en una instancia, una investigación que se teoriza a partir del concepto de la fotografía, de la química fotográfica, de los quimigramas y otras técnicas. De ahí una relación con la obra de Jorge Ortiz y el concepto del paisaje. De hecho, mi trabajo de tesis abarca primero la historia del concepto del paisaje como tal, porque me parecía necesario en un momento de la investigación aclarar ese concepto y mirar cómo va evolucionando el paisaje como concepto. Y finalmente se apoya la investigación documental en una investigación, un trabajo de campo directo con entrevistas con el maestro y otros conocedores de su obra y personas cercanas a él. Entonces fue eso, y finalmente pues como entre ese cúmulo de conversaciones, entre encontrar análisis de obras, encontrar artículos documentales, pude compilar en el trabajo de tesis una serie de procesos que eran significativos. De hecho, el análisis es estético, ¿cierto? Pero se me hacía necesario primero aclarar qué era ese proceso químico, qué es el proceso de la magia, que el mismo maestro habla, de que la fotografía le entrega magia en cada uno de sus obras, y finalmente hablar del lenguaje estético y del lenguaje que el mismo maestro propone. Fue un recorrido pues bastante interesante porque entre los textos, a pesar de que el maestro es supremamente importante para la fotografía y para el arte contemporáneo en Colombia, lo que hay en el cúmulo de textos solamente son casi todo artículos. Apenas hay como un interés en los últimos años de escribir sobre el maestro. Entonces, cuando yo me enfrenté a la documentación, tenía más que documentación artículos, más que textos bibliográficos, libros como tal. Y ya preguntarle al maestro y contrastar con esas otras lecturas que hacían los teóricos fue bastante interesante. Yo fui pues al lugar donde él habita y me mostró el proceso químico. Fue una experiencia súper bonita porque me contó todo su recorrido artístico, me contó cómo inició, desde él no es realmente artista o su primer, él mismo dice, yo nunca pensé que fuera ir a ser fotógrafo, sino que la fotografía se me fue regalando en la vida. Y saber eso, que él llegó a la fotografía
desde la misma apropiación que hace o el mismo acercamiento que se hace de manera, entre comillas, accidental con su trabajo cuando vive en Estados Unidos, en Nueva York, y trabaja con las galerías, y él la técnica, la fotografía y el papel y los químicos y estas cosas empezó a volverse interesante. Y ya cuando ya se da cuenta que la fotografía es un instrumento para el lenguaje o para su lenguaje, cuando estudiaba publicidad, también se vuelve interesante porque él va explorando las maneras de comunicación a través de la imagen y va abandonando la cámara a través de que va evolucionando su trabajo, pues se va dando cuenta que la cámara no es necesaria, que las ideas son las necesarias. Él también dice, ni siquiera necesito muchos dispositivos o muchos elementos para hacer fotografía, yo necesito es un poquito de químico, un papel y una idea. Eso es lo que dice el maestro. Y la luz. Y la luz, claro. Fundamental. Y la luz, y entender la luz. Exactamente. Ese es lo que... Este artículo del que estamos hablando de Mónica Molina Saldarriaga está publicado en una revista actualmente. Hablemos de la revista y de dónde pueden ser consultados por nuestros oyentes. Bueno, la revista se llama Palabra, es la revista de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena. Se puede consultar en el sitio web de la misma revista. La pueden buscar como Palabra y aparece el sitio web. Ahí están el último volumen, que es el 16, que es el que corresponde pues donde está mi artículo. Realmente, para serte sincera, cuando mandé el artículo no sabía mucho de la revista, más bien fue como explorando porque era un requisito pues de grado, y cuando me adentro como a la revista y a las pertinencias de la revista pasa una cosa bastante particular, y es que me llaman de la revista y que les interesa no solo publicar mi artículo, sino publicar algunas obras del maestro dentro de la revista física. Entonces eso también conectó que hubiese un resurgimiento en Cartagena del maestro, porque él hizo en los años 80 y en los años 90 varias exposiciones allá, y de un momento a otro hubo como un enfriamiento, y esto fue otra vez rescatar. Además que los editores de la revista se encontraron una cosa muy bonita, y es que ellos se dieron cuenta que este señor pues que el maestro es supremamente importante y relevante para el arte contemporáneo, especialmente para la técnica fotográfica en Colombia, desde el concepto artístico. Entonces de ahí me pareció. Decía Mónica Molina hace un momento de la magia de las obras de Jorge Ortiz. Otra forma de hablar de las obras de Jorge Ortiz es decir que son obras vivas. Sí, ellas cambian porque el maestro precisamente le gusta la magia del aparecer y el desaparecer de la fotografía. De hecho hay una obra que él me contaba que aparecía cuando se encendía la luz y se iba agotando en el tiempo, porque él habla de que la fotografía es eso también, ¿cierto? Es un instante que transforma. Entonces el maestro él dice, yo utilizo los químicos muy mal preparados para generar esos efectos de aparición y desaparición y de mutabilidad de las obras. De hecho uno ve obras como la de las hojas que él hace y son totalmente distintas, o los quimigramas de los últimos paisajes que hizo, y la obra ha cambiado en estos años, se satura más el color, se generan muchos más contrastes, que eso se vuelve bastante interesante. Es una obra que todo el tiempo se está moviendo. Sí, quien tenga una obra de Jorge Ortiz en su casa, pues de este tipo de paisaje, si la tiene en un lugar oscuro, la obra se va poniendo oscura, y si la tiene con mucha iluminación, cambia su color, empieza a tener otros tonos. Es importante el ejemplo de Jorge Ortiz para los demás artistas por su constante experimentación, por su constante búsqueda usando los químicos, usando la luz, usando el papel, que le va dando cada vez, pero también el dominio, el conocimiento tanto de la luz como del papel como de los químicos. Claro, es supremamente importante. Uno pensaría que el trabajo se hace de manera azarosa. Realmente él es muy consciente y muy técnico en la manera en que hace los procesos, entonces los documenta,
¿cierto? Entonces él hace un proceso experimental y va documentando cada experiencia y va analizando esa experiencia de una manera muy rigurosa. De hecho, él dice, yo sé que mis trabajos uno no es igual al otro nunca, pero esa documentación, esa exploración, ese conocer tanto el químico, ese saber tanto el papel, de hecho él puede decirte entre la variedad de papeles fotográficos cuál funciona para una cosa y cuál funciona para otra, porque yo hablo que él se volvió como un alquimista, ¿cierto? Un químico técnico de la fotografía y casi que tiene un sistema científico para catalogar sus procesos. De hecho, todas sus obras son documentadas paso a paso de cómo reacciona, si reacciona de esta manera. De hecho, le encanta hacerle seguimiento a las obras que tienen casas o que tienen colecciones particulares o colecciones públicas en los museos. Les gusta ir a verla, a ver cómo se ha transformado y él documenta eso. Pues es un asunto porque es súper riguroso no solo en el tratamiento del proceso técnico, sino también en el tratamiento del proceso conceptual. Él lo documenta, lo está todo el tiempo revisando. Entonces, eso hace que también el trabajo de Jorge Ortiz tenga una fuerza en cada uno de sus procesos bastante significativos, que ya en el último exposición que presentó en la oficina, que eran esculturas, objetos ya tridimensionales también con elementos fotográficos, él ya genere una relación con la luz, una relación con las formas y trasladar ese conocimiento que él tiene tanto de los químicos, de la luz, de todos sus materiales, le permite pasar de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad de manera muy, no diría que cómoda, sino de manera muy natural, ¿cierto? Por ese conocimiento que tiene dentro de eso. Él, por ejemplo, hace mucho rato tampoco usa ampliadora, ¿cierto? Él todo lo hace a la luz del sol, casi que como las viejas técnicas y muchos de los procesos como iniciaron, y eso hace también que el maestro controle de alguna manera los posibles errores técnicos que tenga el espacio. Entonces él trabaja en cualquier espacio, él puede intervenir en cualquier espacio porque lo conoce tanto o lo estudia tanto las posibilidades de los materiales que le hace intervenciones. Una de las que más me gusta, que es El Bosque, que fue una de las obras de sus primeras intervenciones espaciales, que se presentó en la Biblioteca Luis Ángel Arango, que él lo hizo con un control y cuando abren la exposición el paisaje empieza a aparecer. Eso lo hace totalmente consciente del espacio, de cómo influye la luz de la pequeña ventana que había en la galería, cómo está incidiendo, y él hace todo eso de manera consciente y elaborada. Uno de los títulos de este artículo escrito, de esta investigación escrito por Mónica Molina Saldarriaga, se denomina Los paisajes de Jorge Ortiz, y este capítulo comienza con un diálogo entre Mónica Molina y Jorge Ortiz. Dice así: profe, para usted, ¿qué es el paisaje? Y responde el maestro Jorge Ortiz: el paisaje es todo lo que está al frente mío. Y le pregunta a Mónica: ¿por qué el paisaje es el tema de su obra? Y su respuesta es: porque uno debe alimentarse de lo que lo rodea, y yo siempre he estado rodeado de naturaleza. Ella es la que me entrega toda la sabiduría. Hay una cosa muy bonita cuando él me dijo eso, porque él dice, cuando él empieza a trabajar sus obras a partir de utilizar elementos naturales y de reconocer, es muy buen observador. Y en esa observación él empieza a abstraer elementos. Entonces él dice que las formas de día son figurativas y de noche son figurativas y de día abstractas. Todo el tiempo está observando el paisaje. Él dice que él no se inventa nada, que él simplemente observa la naturaleza y que en esa construcción del paisaje que observa empieza a devenir o a darle de manera generosa, porque también habla así, las propias formas, esas cosas que él tiene que construir desde el lenguaje. Cuando hace los fotogramas con unas plantas, es una obra supremamente bellísima. Él dice, yo veo la hoja y yo no sé qué hay al interior. Cuando la pongo sobre el químico y la pongo sobre el papel, la hoja se me revela.
O sea, es como que también usa el concepto de revelado, la hoja se me da y la naturaleza me ofrece todo lo que ella tiene para construir mi obra. Entonces es bastante bello como él también se deja desde una manera muy sensible, esa observación la traslada a conceptos del arte contemporáneo, formas, texturas, colores. Es muy particular porque el maestro trabaja en blanco y negro en un momento y empieza a adicionar a través de técnicas de quimigrama color a su trabajo, a través de unos procesos de exploración, sin usar fotografía o técnica de la fotografía color, que es una cosa ahí donde empieza a aparecer, bueno, es fotografía color o es blanco y negro, es fotografía color. Lo que pasa es que no utiliza el negativo directamente a color, sino que él hace una exploración con ciertos materiales que despigmentan, que le generan también unas formas bastante interesantes cuando las pone en correlación al papel. Entonces él, por ejemplo, en sus últimos trabajos hay uno que se llama Boquerón nuevamente, él lo recupera, que está en la colección privada del edificio de Bancolombia, pero que la pueden ver en el catálogo de Bancolombia y en la página de Bancolombia, donde ya ese Boquerón que él presenta ya para esta década del 2000, este siglo XXI, es un Boquerón de color. Un boquerón que genera un atardecer, un boquerón que genera unas cosas interesantes. Desde esa misma observación, él no solamente observa la naturaleza como árboles, sino la geografía, y él denomina que, por ejemplo, Medellín es un labio. Yo le pregunto, profe, ¿cómo así? Si vea, usted traza una línea de los cerros hacia Santa Elena o hacia la zona oriental, y le forma la parte inferior de la boca, y hacia la zona occidental con el bajo de Boquerón, y le forma la otra parte de la boca. Ahí Medellín es un labio. Y eso entonces empieza a dar también que es que el maestro no solo ve el paisaje que tiene al frente, sino que también genera un imaginario desde lo aéreo, ¿cierto? Conoce tanto, observa tanto, que empieza a aparecer un montón de relaciones con todo su entorno bastante significativas. Además de esta obra de paisaje del maestro Jorge Ortiz, está lo de fotosíntesis. Fotosíntesis es un paisaje. Es una forma de ver el paisaje. Sí. Aunque mencionaba también Mónica Molina un trabajo muy, muy interesante también del maestro de investigación, con muchas hojas, con plantas, a las cuales él les impregnaba los químicos, y al ponerlas sobre el papel y el trabajo que realiza la luz sobre ambos, pues hay un resultado también muy interesante. Ese es otro tipo de trabajo, pero es otra forma de paisaje. De paisaje. Él, por ejemplo, de hecho, cuando estábamos conversando, él me decía, yo siempre he pintado el paisaje, lo que pasa es que son muchos paisajes. Entonces él decía, no es el paisaje solo que tengo al frente, es el paisaje que me da la hoja. Pues la hoja misma en el interior tiene su propio paisaje, su propia lectura. De hecho, él dice, la hoja es pintura también, hablando de esa dicotomía. El embés es pictórico, porque si yo pongo la hoja por el embés va a generar unas manchas, me va a generar. Y el revés es dibujo, pero sigue siendo paisaje. Toda la obra del maestro está trazado por un concepto del paisaje que va más allá del asunto de la representación del frente como tal, o sea, el imaginario que uno tiene como la montañita y estas cosas, sino que es una inmersión alrededor de todo el entorno que lo rodea a él. De hecho, Fotosíntesis, la primera serie que él hace es con las hojas de los árboles de su espacio habitable en ese momento, que era el parque obrero. Él se da cuenta en una observación que hace en una caminata que las hojas le están entregando cosas. Entonces es como si los árboles le dieran a él la oportunidad de revelarse o de develarse en ese trabajo de fotosíntesis. Y cuando él hace Boquerón, que fue como también de sus primeros trabajos, o Cables, que fue el primero, él empieza a hablar de un paisaje urbano inmerso, pero no un paisaje urbano que presenta las casas, sino que está dibujado sobre el cielo, por los cables. Entonces él de alguna manera vira la mirada del paisaje y replantea ese concepto del paisaje, que se vuelve muy interesante. Es todo como él mismo me respondió, es todo lo que está al frente. Y de hecho, él, por ejemplo, dice, el paisaje no solamente es el frente, la mirada vertical, horizontal, parado, sino es arriba también, y es abajo, y es al frente, y es detrás. De hecho, en uno de los talleres que yo tuve, en los primeros acercamientos que tuve con el maestro, él decía, pero ¿por qué todo el mundo se pone la cámara en el ojo?
¿Por qué no en la cintura? ¿Por qué no en un lado? Porque se pierden de descubrir todo lo que está alrededor de sí mismo. Entonces él tiene otro concepto del paisaje que es bastante bonito, porque no es un paisaje solamente que se construye desde una estructura horizontal, sino que se construye desde la imagen también y el imaginario que construye ese paisaje. Y que es un paisaje también distinto, otra mirada. Si pensamos en los paisajes de grandes artistas en Colombia, en Antioquia, que se dedicaron a pintar paisajes, pues en Colombia Santa María o el mismo Francisco Antonio Cano, Eladio Vélez, que tiene grandes paisajes, Rafael Sáenz, en fin, tantos artistas que se dedicaron a pintar los paisajes antioqueños, las montañas antioqueñas, y la forma de pintarlo, o más bien de mostrarlo de Jorge Ortiz, simplemente es distinta y es un llamado a que, como dice Mónica Molina, pues miremos el paisaje de otra manera. Mónica Molina, muchas gracias por estar con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música. Recordémosle a los oyentes entonces este artículo sobre Jorge Ortiz y sus paisajes, y sobre la obra de Jorge Ortiz. ¿Dónde la podemos encontrar? La pueden encontrar el artículo en Palobra, la revista de la Universidad de Cartagena de Ciencias Humanas, es www.palobra.org. Ahí lo pueden encontrar. También lo pueden encontrar, si lo ponen Palobra, pues sale en Google, y la pueden encontrar de manera física, la pueden también comprar o solicitar a la Universidad de Cartagena. De hecho, la física es muy bonita porque entre los interlineados de los artículos hay obras del maestro que fueron escogidas y seleccionadas pues especialmente para esta edición, porque la revista, todas las ediciones tienen como un homenaje a un literato o a un artista o a una persona de la danza, pues desde la cultura, y esta vez por el artículo que le llegó a la revista les pareció muy pertinente hacerle un homenaje al maestro, entonces ahí pueden conseguirla también. El problema es que el archivo digital no tiene las obras del maestro. No tiene los votos, sí. Y si quieren leer ya pues el trabajo de tesis completo, lo pueden encontrar en el repositorio de la Biblioteca de la Universidad Nacional. Ahí también el título es Los paisajes de Jorge Ortiz. Está todo el contenido y toda la reflexión que yo hago alrededor no solo del paisaje, sino de la estética que propone Jorge Ortiz desde ese paisaje. O sea, hay un capítulo como dedicado solamente a eso, que en el artículo obviamente pues toca compilarlo. Se reduce, sí. Se reduce, pero sí sería interesante. Muchas gracias, Mónica Molina Saldarriaga. Espero que nos acompañe en otra ocasión en el programa radial Voces de Color y Música. Nos acompañó en la grabación Alexis Ramírez. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.